Estamos grabando la última clase, ya hemos estado hablando un ratito acerca de esto. No se olviden, estoy tirando las líneas, veré si consigo, espero que sí, invitados especiales para compartir a lo largo de los próximos 6 sábados, porque ustedes saben que arrancamos con plantación de Plantación. iglesias. Entonces estoy buscando en la zona y un poquito, gracias, y un poquito más allá de la zona, pastores que, bueno, tienen muchos anexos o han comenzado obras para que nos comenten un poco, no decir los secretos, ¿no? Porque no hay muchos secretos, sino que hay hermanos que tienen una gracia especial. El otro día escuchaba, viste que hay algunos hermanos que son referentes, un pastor de Colombia, no me acuerdo ahora, que era medio ronco así para hablar, ¿no? Y habla así, bueno, enseguida tal vez me acuerdo, ¿no? Y él tiene una iglesia de 22,000 personas, ¿no? Aproximadamente. Y él decía, el que tiene la gracia de Dios en cuanto a saber expresarse y saber cautivar a las multitudes con la palabra del Señor, el que tiene, lo tiene. Y el que no lo tiene, no lo tiene. Así de sencillo era su filosofía. Por más que, o sea, ¿qué quiere decir, qué queremos decir con esto? Podemos estudiar, podemos capacitarnos, podemos hacer de todo, pero Dios da diferentes dones, diferentes habilidades, ¿no? Hay, vos vas a notar, yo era un convencido cuando escuchaba a César Castellano que todos en la iglesia tienen que ser líderes, todos, y los chichoneábamos a todos, y le decíamos a todos que tienen que ser líderes. Y después en el tiempo me di cuenta que no era así, no, que no era así. Le dimos oportunidad a mucha gente y no eran hermanos amorosos, fieles, pero eran hermanos para acompañar, porque la Biblia dice que somos un cuerpo. Entonces, vamos a tener diferentes funciones, diferentes responsabilidades. Entonces, no todos éramos para estar hablando en público y otros, una gran cantidad de hermanos, son buenos para ayudar, para acompañar, para servir en diferentes áreas. Y gracias a Dios por cada uno de esos ministerios, porque te imaginas si todo fuera escenario, todos tendrían que ser predicadores, o todos tendrían, ¿dónde estarían los que ayudan, los que colaboran? Todos somos necesarios, ¿no? Entonces, esta mañana ya empecé a hacer las gestiones, así que una de esas, con la ayuda del Señor, podamos tener sorpresas lindas para los próximos sábados. Al menos un ratito, le digo yo, un ratito, bendiciones, bendice, se va mi esposa, al mujer tú que haces el bien. Entonces, te decía, al menos tenernos un ratito como para que les hagamos preguntas, porque esa materia es puntualmente para, en este caso, el pastor Ariel, que ya es pastor. Después no tenemos otro pastor, todos los demás somos colaboradores, ¿no? Entonces, cuando esa materia la vimos en el instituto, se preveía que todos los que estábamos allí íbamos a ser pastores, si bien no fue así, no resultó de esa manera, pero te daban unas nociones. Y yo tuve la bendición en esos días de tener a, este hermano, ustedes lo conocen, algunos de Rivadavia, porque tuvo mucho que ver con el centro de adoración, el misionero, che, me están olvidando los nombres, che, esto se está poniendo grave, Nicholson, Nicholson, tal vez el pastor Omar les ha hablado de Nicholson, ¿no? Que él tuvo mucho que ver con los comienzos allá de la iglesia, o sea, el que donó la carpa, las sillas, los equipos primarios, los primeros que la iglesia tuvo, y también dio una ofrenda muy generosa en dólares para que la iglesia pudiera comprar el terreno y demás, ¿no? Entonces yo lo tuve a él como profesor y era misionero, entonces imagínate, el misionero venía con esa impronta, con esa idea de abrir iglesias, y él había abierto en varios lugares, entonces tenía mucho que decirnos al respecto y nos dio montones de consejos, ¿no? Montonazos de consejos. Aquí en nuestra zona, no sé, Ariel, por allá, por tu zona, pero acá el abridor de iglesias, el hombre que Dios usó para abrir iglesias, bueno, mi papi en su momento, en la etapa 70, 1970, 1975, 1978, teníamos como 25 anexos, no con terreno y salón edificado, no, sino que habían familias, ponerle en Lencinas, habían familias en Vuelta Miguel, que después sí se compró el terreno y se levantó ahí el templo, habían familias en donde en Las Heras, en Luján, pero no con el terreno comprado y el templo construido, ¿no?
Después vino el hermano Vidal Cruz, que él falleció. Ya hace un año creo que falleció el pastor Vidal. Él ha abierto iglesias por todos lados, ¿no? La otra vuelta estábamos hablando con él y hablábamos de, no sé por qué salió el tema, porque veníamos de una convención y veníamos entrando por San Luis, por el Desaguadero, y hablábamos, mira, qué zona desolada, qué zona. Y él me dice, yo tengo un anexo acá en Desaguadero. Sí, me dice, tengo un anexo, hemos comprado un terreno y vamos a empezar a edificar el salón. Y ahí nomás, en Desaguadero, en el Arco, hay como un barrio para adentro, y allí él tenía una iglesia. Y tenemos otro, dice, 25 kilómetros para adentro, en medio de los puestos, allá tenía otro, dice, y hemos hecho un bautismo el otro día. Digo, o sea, una visión así de abrir iglesias en diferentes lugares, ¿no? Pero vamos a ver a quiénes conseguimos. No sé, Ariel, en esa zona tuya, en la zona de Luján, ¿quién será el que se destaca en este tema? Y en Luján hay varios pastores que trabajan así, que se meten de esa manera a trabajar. Mi pastor, cuando él empezó, ¿cómo es que se llama? En el año 90, él viene de Chile y él abre esta obra, ¿sí? Acá donde yo estoy pastoreando. A donde vos estás, sí. Ajá, a donde yo estoy pastoreando. Y de ahí, o sea, él tenía ese llamado. Y de ahí fue para La Rioja, bro, que el otro día me contacté de vuelta, o sea, con este pastor, así que salió de acá de la iglesia, conocido, ¿no? Conocido, entonces, o sea, salieron muchos pastores, salieron de acá, sí, salieron, pero digamos a la larga, o sea, perdimos contacto, porque bueno, él tenía un llamado, digamos, para internacional, entonces muchas de las cosas de acá, puso un supervisor, y este supervisor, bueno, no las llevó completamente así, entonces, bueno, muchas quedaron en camino, sí, pero acá en Luján de Cuyo también hay muchos pastores que el otro día escuchamos, uno que pedía ayuda, porque él se mete en las villas, en varios asentamientos. Entonces le habían quemado una casa donde estaban llevando las reuniones, todo así. Qué bravo. Y bueno, ajá, sí, la verdad que sí. Y él se mete, ahí el pastor labura, espectacular, así. Pero por ahí conozco más del lado de Godoy Cruz que de Luján, ¿vio? Ajá. Tengo más relación con la gente de Luján que Godoy Cruz que la de Luján, así. Nosotros tenemos un referente acá, la iglesia El Camino hacia Dios, de los pastores Ah, Morales, ¿no? Del pastor Anselmo, ujú. de su esposa Estela, y ahora Bueno, están los hijos. Está yo Esteban, tengo una Isa. anécdota así con Sí. ellos, porque ellos cuando nosotros empezamos acá, ellos vinieron a hacer una campaña enfrente de la iglesia nuestra, vinieron a hacer, entonces recién estábamos empezando, estaba el pastor Anselmo Morales, Ajá. estaba él en ese momento, así que vinieron, nos pidieron la luz, así, así que largamos un cable para enfrente, en aquel entonces era muy distinto lo que es el barrio ahora, en la actualidad, ¿sí? Y eso le costaba, yo el otro día al pastor, ah, no me voy a acordar el nombre, que nos da clase, que es también de allá del ministerio El Camino hacia Dios, el Ah, pastor Eliseo Ryan. Eliseo Ryan ¿cómo es que se llama? El otro pastor también. Ah, sí, el Alejandro Carranza. Alejandro Carranza, los dos. Entonces les contaba esa historia, les contaba que habían venido, entonces ellos estaban súper contentos porque los conocían a ellos desde niño, dice. Yo lo conozco a él de niño, dice, lo conozco a él, yo era un niño y andaba con él para todos lados. Mirá vos, Así che, qué que lindo bueno, recuerdo. ajá, Bueno, hoy ellos son un poco los que han quedado abriendo iglesias, ¿no? Y han abierto acá en San Martín, han abierto, bueno, en varios lugares, ¿no? Me contaba Esteban que estaban en Córdoba, también estaban en San Luis, estaban en La Rioja, así que en Santa Fe también, ¿no? Así que vamos a hacer la gestión una de esas, conseguimos que nos den un ratito para que, bueno, tenerlo acá con nosotros y poder hacer un qué bueno. reportaje a que sean de aliento. ¿Ustedes tienen anexos, Ariel, o es la iglesia central? Eh, hay, está, hay iglesia, por ejemplo, en Chile, hay iglesia en Estados Unidos, No, pero digo o la sea que iglesia son tuya como acá donde que vos estás pastoreando.
Sí, sí, tenemos en Lulunta, tenemos ahí en Lulunta, y acá cerca, en una villa, la que contaba el otro día, la villa la Néstor Kirchner. Mamita querida. Ah, esa. O sea, dos anexos serían los que hay. Ajá, dos anexos. Pero ¿es con salón comprado, con terreno, con salón? No, 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 no. No, no, no. Estamos en la casa de un hermano. Queremos comprar. Queremos comprar un lugar, todo, porque necesitamos, porque, o sea, no es lo mismo, o sea, ¿usted entiende? No es lo mismo, digamos, tener lo suyo que Claro. llegar a la casa de alguien, que llegar hacia la casa de alguien. ¿Sí? Sí, Así sí, sí. que estamos en eso, estamos. Sí, acá le pasó al pastor Pascual, el papá de mi suegro. Ellos estaban teniendo un anexo, no sé por dónde, en Rivadavia. La familia abrió, arreglaron la cochera, le pusieron el techo, le levantaron las paredes, lo reacondicionaron y una vez que estuvo todo terminado, la familia se peleó con la iglesia y se quedaron con todo, porque la cochera era de ellos. Así que siempre es un problema, o sea, es un compromiso. Pero bueno, A vamos a ver nosotros qué nos pasó pasa. así. Sí, Ariel. A nosotros nos pasó así también, o sea, cuando llegamos acá, o sea, ya teníamos ya habíamos construido un hermano, había cedido, todo, bueno, se enojó el hermano, nos pidió el lugar, nos pidió nada, porque él lo había regalado todo, pero no había papeles, no había nada, y se construyó todo así, nos quedamos sin nada. No, terrible, ¿no? Esas cosas pasan, pasan. No, más vale que pasa. Bueno, volvamos al tema nuestro, aunque este que estamos hablando es tema nuestro, nada más que será tema de debate, por decirlo así, la semana que viene. Vamos a estar hablando puntualmente, hablando acerca de esto, ¿no? La semana pasada, muchachos, estuvimos, si vos viste el programa la semana pasada, vimos, esto lo paso rapidito porque esto fue lo último que nosotros vimos, hablamos acerca de la evolución y lo que la palabra del Señor dice. Entonces, dejamos el pie ahí para hablar acerca de Jesús, Hijo de Dios. ¿Se acuerdan que cerramos hablando de que, bueno, el Señor es el creador? Y bueno, ahora nos tocaba mirar este título, ¿no? Jesús, Hijo de Dios, y decíamos aseveraciones correctas, preguntas tales como, o sea, ¿cuáles son las preguntas que habitualmente... Ustedes están viendo la placa ahora, ¿no? Porque mi retorno está ocupado con los apuntes. Sí, pastor, se ve la Perfecto, placa. listo. Me quedé, hubo un silencio ahí. Se ve bien. El susto que me llevé. Bueno, Jesús, Hijo de Dios, hablamos de la última parte, entonces lo que vamos a charlar acá es de las evidencias que la palabra de Dios nos deja y nos motiva a tomar una decisión al respecto. Si bien, obviamente, hablo así en términos general, si vos te estás capacitando, si vos te estás preparando para servir al Señor, evidentemente ya tomaste una respuesta, ya tomaste una determinación al respecto. Les contaba la otra vez que en una reunión en el Instituto Bíblico allá en Buenos Aires, donde estamos preparándonos para servir al Señor también de una manera internada, o sea, todo el día estamos ahí, vino alguien y predicó un sermón evangelístico, ¿se acuerdan que les conté? Y se enojó el chileno este porque nadie levantaba la mano para aceptar al Señor, ya estábamos todos convertidos, ya estábamos aceptando al Señor. Entonces, en esta parte hablamos de Jesús, Hijo de Dios, y al final, los que han hecho la carpeta, el libro te pide tomar una decisión que gracias a Dios ya hemos tomado, pero el tema hay que verlo, ¿no? Entonces decimos en la introducción, preguntas como, ¿quién es Cristo? Son las que nosotros tenemos que tener bien en claro, y este es el Cristo, esta foto que te puse, ¿se acuerdan de Juan José Firel, ¿no? ¿Cómo se llamaba este actor? Bueno, pero era el de Jesús de Nazaret, el anterior a la pasión. Robert Powell. Robert Powell, exactamente, Robert Powell era este, ¿no? El Cristo, que Hollywood, viste, te lo pinta así con ojitos de colores, qué sé yo, vaya a saber cómo era la cara del Señor, pero bueno, es lo que encontrás en Google cuando buscas, ¿no? ¿Quién es Cristo? Es lo que definimos en esta parte. Y lo segundo, ¿qué tipo de persona es? ¿No? Uno nos maravilla, nosotros nos atrae la atención sobre la persona del Señor Jesús, y decimos todo lo que
representa para nosotros, ¿no? Como vemos, él ciertamente no cabe en los moldes habituales de otros liderazgos, lo que el Señor Jesús nos dejó y lo que Él nos mostró. No hay líder religioso, inclusive hemos estudiado nosotros a ¿se acuerdan de este? Hemos estudiado a Moisés ni por asomo se acerca al Señor. Pablo es el otro que hemos puesto ahí a la par. Todos líderes cristianos que igualmente no se pueden comparar con la persona de Jesús. El gordito Buda, a quien de los que tenemos panza en alguna oportunidad no nos frotaron la panza y piden 3 deseos. Mi esposa lo hace a menudo y yo le digo, basta de frotarme la panza. No hay deseo que se vayan a cumplir. O este otro, Mahoma, tan reverenciado por los musulmanes, pero igualmente no se compara con el Señor Jesús, y ya vamos a ver por qué. O el famoso Confucio para el mundo oriental, ¿no? Y lo curioso que ninguno de ellos aseveró nunca ser Dios, ¿no? Ninguno de ellos, excepto el Señor Jesús. Él dijo ser Dios. Ya ahí hay una diferencia abismal entre él y el resto, ¿no? Es el único líder religioso que afirmó ser Dios, ¿no? Y el único individuo que ha logrado convencer a una pero gran cantidad de personas en el mundo, porque fíjense cuántos, de acuerdo a la estadística que buscaba, las últimas estadísticas, 2.400 millones de personas profesan en el 2021 ser cristianos. Yo sé que vos te vas a decir, igual que yo, bueno, pero de estos cuantos miles serán, bueno, pero 2.400 sirve como para decir que el 32% de la población mundial es cristiana. O sea, hay trabajo, muchachos. Si tenemos para trabajar y servir al Señor todavía, hay un rato largo, ¿no? En algunos casos, el otro día estaba hablando con los chicos acá en San Martín, y yo le decía, y bueno, pero ¿qué falta, muchachos, para que Jesús venga? Y una de ellas, que ama mucho misiones, ella está encargada del departamento de misiones, y ella me dijo, y falta que el evangelio sea predicado en todo el mundo, entonces vendrá el fin, me dijo ella. Y yo dije, mira, voy a estar con gente muy inteligente el día sábado, y yo te voy a decir a ciencia cierta el martes cuándo viene Jesús. Oye, esta gente, la gente, ustedes están en quinto, la tienen más clara que esta gente que está ¿en qué año estaban? En cuarto, no están tan lejos. El lunes estoy con los de cuarto. Es así, che, como dice esta hermana, porque si recién vamos por el 32%, tenemos para rato, ¿eh? O sea, échate para atrás tranquilo, no estés tan asustado cuando tiembla. Cuando se escucha toser a alguien te dice tengo fiebre y vos estás vacunado 3 veces ya. O sea, ¿cómo es la cosa? Tiene que ser predicado el evangelio en todo el mundo, entonces vendrá el fin. No sé si alguno quiere contestar o pregunta de acá, no sé. Que alguno abra el micrófono y me diga, esa es la última señal, porque cuando estudiamos Daniel Apocalipsis con algunos de ustedes, y será predicado este evangelio en todo el mundo, entonces vendrá el fin. Y la pregunta era, ¿qué fin? ¿Cuál fin? ¿El fin del mundo? ¿Es el fin la venida del Señor? ¿De qué fin habla ahí? Le tendría que haber preguntado a esta hermana, pero bueno, ella sabía ese versículo y yo no la quería apurar, porque total, iba a hablar con ustedes. Alguno que abra el micrófono, me conteste algo. Esto lo estamos grabando, muchachos. Hago para el otro lado, esperando a ver. Cric, cric. Bueno, yo quiero dar mi opinión. Sí, Diana, yo sabía que usted iba a hablar. Yo sabía que usted iba a hablar. Pastor, yo me quedé callada y esperé, conste. No, no, yo no estoy de acuerdo con esa chica. No estoy de acuerdo. Para mí no, porque la palabra dice, entonces será el fin, y no es el fin cuando Jesús venga a buscar a su iglesia. No es el fin el rapto. Me escuchan porque me dice que mi conexión a internet es inestable. No, pero tu voz es potente, no te dice eso. Ah, bueno. Tu voz es potente.
Para mí no es que que el fin es cuando sea el rapto. Para mí O el sea, evangelio va a ser predicado hasta el fin es cuando ya no hayan más oportunidades para poder salvarse. Para mí, en mi entonces opinión. no hace falta que el evangelio sea predicado, ¿de acuerdo a usted, Dayana? No hace falta que el evangelio sea predicado en todo el mundo. El Señor puede venir sin necesidad que el evangelio sea predicado en todo el mundo. Para mí sí. Para usted sí. Porque incluso la palabra de Dios cuando sea el rapto dice que todo ojo le verá, como que todo el mundo va a saber que va a pasar eso. De alguna manera, no sé bien cómo será. Yo no creo que sea que todo el mundo lo va a ver directamente al Señor porque eso va a ser en un abrir y cerrar de ojos. Esto es opinión personal, pero creo que después por las catástrofes y todo lo que va a pasar en ese momento, los accidentes y las tragedias y todo lo que Pero va a haber. el rapto todo ojo lo verá. Y vos me decís que es un abrir y cerrar de ojos. Claro, pero en mi opinión no significa todo ojo lo verá que lo van a ver, lo vamos a ver directamente al Señor. Para mí, no sé, capaz que estoy equivocada. Para mí ese todo ojo lo verá va a ser como que todo el mundo va a saber que eso pasó, Ah, porque se va como, no es porque vayan a decir vino Cristo, se va a correr obviamente. la voz, decís vos. Y para mí, o sea, por las noticias y todo, por ejemplo, si vos le predicás a alguien y esa persona sabe que iba a pasar eso y no quiso creer, va a decir, ay, en algún momento me predicaron y me dijeron, va a pasar esto. Y bueno, fue verdad. Me parece que se refiere a eso, según lo que pienso Bueno, yo, puedo estar equivocada. bueno, sí, Pero sí, creo que no, viste al que. fin que se refiere no es al rapto. Ajá. Para mí no es que se va a predicar el evangelio en todo el mundo y entonces va a venir Claro, Jesús. yo le preguntaba a esta hermana, porque yo lo he escuchado esto en algunas predicaciones cuando era chico, escuchaba esto, ¿no? Entonces, mientras más prediquemos, es como que estábamos acelerando la venida del Señor. Escuché también, tal vez ustedes lo han escuchado. Y resulta que después vos te pones a analizar y será tan así, ¿no? Bueno, Daniela dice que, Dayana, Daniela le puse, Dayana dice que no. ¿Algún otro que opine, por favor? Está abierta la Profe, sesión. Sí, Ariel. Profe, Yo yo creo, escuchaba el otro hola, día al pastor Juan Carlos Gervillas, Ah, sí, total. Gervillas en una reunión de pastores, y él decía que está asombrado del avance del evangelio a nivel mundial. Y esto lo decía él, que por ahí es un pastor, digamos, no es un pastor pentecostal, él es un pastor, digamos, calculador, bien centrado así el hombre, así. Él decía Ajá. esto, y él decía que la venida del Señor está más cerca que nunca por la aceleración del evangelio, dice, en todo el mundo, dice, en todo el mundo. Mira qué La bien. aceleración del evangelio, todo lo que ha sido, digamos, la pandemia a los distintos lugares, como se ha llegado con el mensaje de la predicación, dice, y también el esfuerzo en llegar a otros lugares, esto nos da una alerta más que nunca de que estamos a la puerta, decía él, de la venida del Señor Jesús. Yo, o sea, Qué interesante, ajá, Ariel, lo que dijo. Alguien iba a hablar ujú. justo y habló justo con Ariel, no sé quién voz de mujer era, pero no sé quién sería. sí, yo, Silvina, Sí, Silvina. yo creo que, como decía también Dayana, creo, es una opinión también personal. Yo creo que, o sea, las señales en parte ya están todas. O sea, si vamos a verlo, el tema de la pandemia, las plagas, vemos los grandes terremotos, las cosas que están pasando en España, los movimientos de tierra. Hay una, no me acuerdo precisamente la cita, pero que iba a llegar la palabra hasta los confines de la tierra. Y antiguamente se decía que los confines de la tierra eran los polos, el polo norte, polo sur, que bueno, son muy pequeñas las comunidades que hay de personas viviendo, y llegó al Evangelio. Y fue una noticia cuando llegó al Faro, que era en la Antártida, fue muy nombrada esa noticia porque era uno de los pocos lugares que faltaba que llegara la palabra. O sea, y de ahí yo creo que Dios ha tenido misericordia para darnos un tiempo a todos de aceptar, de creer y bueno, romper esa incredulidad que tenemos de que, porque el hombre en sí se cree que es eterno,
No piensa o dicen, bueno, yo me he encontrado inclusive con compañeros que dicen la vida hay que vivirla, no piensan que hay un después. Claro. Y la palabra es muy clara, o sea, vemos muchas cosas y es tiempo, como decía también el hermano, las cosas se han dado de manera acelerada, Dios nos está dando oportunidades, y bueno, pero también hay un libre albedrío en aceptar o no aceptar ese regalo tan grande que nos da Dios. Y es como que tenemos que cambiar también nosotros la conducta, primeramente con Él y después con la gente que nos rodea. Porque hay gente que realmente no quiere escuchar de la palabra, pero nos están observando cómo nos movemos y nosotros también tenemos que testificarles de que Cristo existe, que va a venir, también por nuestras conductas. Exactamente. Bueno, redondeando, o sea, Silvina, como más o menos venimos en la misma dirección, ¿no? Será predicado este evangelio en todo el mundo, entonces vendrá el fin. ¿Cuál es el fin que aquí habla? O sea, no dice que se va a convertir todo el mundo y entonces vendrá el fin. Será predicado, de ahí más, como están diciendo ustedes, cada uno va a decidir. Evidentemente habrá millones de personas que no van a saber nada, querer saber nada con el evangelio, porque vos conocés lo que sigue después. La iglesia se va a la presencia de Dios y acá en la tierra sigue girando el mundo como si nada. El gobierno mundial se establece, millones de personas van a obedecer al anticristo, o sea, millones que tal vez escucharon el evangelio y decidieron por no, porque cada uno tiene libertad de elección. Entonces, si es por señales, sabemos que esto es así. Y si es por señales, esta mañana estaba hablando con mi hermana tiene su congregación en la capital federal, en el barrio de Saavedra, y ella me decía, vos no sabés lo que cuesta volver a la iglesia ahora, porque ellos padecieron la cuestión esta que nosotros hemos vivido, gracias a Dios, allá por julio del año pasado. ¿Te acuerdas que empezaron a aflojar el gobierno nuestro, que es diferente, es opositor al gobierno nacional? Allá decían blanco, el nuestro decía negro. En el gobierno nacional decía negro, acá decían blanco. Decían no se pueden juntar, se pueden juntar. 20, 50 decían los nuestros, ¿viste? Entonces nosotros tuvimos más libertad. Entonces a nosotros nos costó, yo hablo en la iglesia local nuestra, ¿no? Costó por un tiempo que volvieran los hermanos. Ahora ya volvieron los hermanos, ya está lleno el salón de vuelta, lleno arriba, lleno abajo. El domingo pasado no es un salón grande tampoco, ¿no? 180 personas, apretado y con tipo botella, algunos cabezas para abajo, unas 200 podemos meter, ¿no? Y estamos ahí, siempre ahora en el límite. El otro día me decían los chicos, pastor, no hay más sillas. Bueno, que se sienten en los costados, a la orilla, que se sienten en la espalda, qué sé yo, no hay más sillas, no hay más sillas. Pero han vuelto, a eso me refiero a los hermanos, ¿no? Pero mi hermana me decía, nosotros, la mitad de la iglesia no volvió. Y los visitamos y los oramos y los llamamos y hacemos programas por internet y no hay forma que... La expresión suena medio, pero es como se achancharon muchos hermanos. No es que se cambiaron de iglesia, no van a ninguna. Ya van a volver, ya cuando pase la pandemia, cuando ya no haya más, ya van a volver. O sea, también nos encontramos con esa otra realidad, porque el evangelio ha llegado a comunidades donde no llegó nunca, pero hay muchos evangélicos que se apagaron con este tema de la pandemia, se desinflaron, sobre todo en esas zonas que les digo que estuvo bien cerrado el tema de la pandemia y que no había forma de poder volver a congregarse. Hasta el otro día, mi hermana, que tampoco es de una congregación de miles, ¿no? Pero no podían tener más de 10 hermanos. Mira qué penoso. Acá les mandábamos fotos nosotros de salón lleno y ellos tenían 10 hermanos en la iglesia y no podían tener más. Y es agotador. Bueno, acá el pastor Ariel, bueno, los muchachos, bueno, siguen teniendo en Rivadavia 5 reuniones. Si vos tenés el grupo armado, es fácil, pero si no, si vos tenés que repetir los músicos, los predicadores, es agotador, te digo, ¿no? Entonces, el evangelio va a ser predicado. Listo. De ahí más, las señales están dadas. Las señales, ¿cuál faltará cumplirse? Habría que rastrear, pero las señales que Jesús dijo, las vemos todos los días, ¿no? Todos los días vos abrís los portales de los diarios en internet, todos los días está las señales hablándonos, diciéndonos que Cristo viene pronto, que Cristo viene pronto. Entonces, servir al Señor, buscar al Señor, consagrarnos al Señor, porque son los últimos tiempos. Yo sé que
Cuando mi mami nosotros éramos chiquitos, le preguntaba a mi mami, ¿y cuándo viene el Señor? Pues siempre estamos diciendo que viene el Señor y no viene. Bueno, dice, cada vez falta menos, nos decía ella. Cada vez falta menos. Y ella se fue a la presencia de Dios. Y ahora yo le digo a los míos, cada vez falta menos, ¿no? Entonces, gloria a Dios, si será en nuestra época, si será más adelante, pero todo se va prestando para eso, ¿no? Y todo esto salió, ¿por qué? Porque hablamos de la cantidad de gente, la cantidad de cristianos que hay en el mundo, que dijimos, las estadísticas hablan de esta cantidad de gente, ¿no? 2.400 millones, o sea que es el 32%, de ahí en más, bueno, será el trabajo de la iglesia para seguir avanzando y conquistando aquellos espacios que hoy no estén conquistados, ¿no? ¿Cómo podía un hombre hacer que otros pensaran que era Dios? Porque hablamos de Jesús. Las enseñanzas de Jesús eran las últimas palabras por encima de Moisés, por encima de los profetas. Y vamos a notar que el Señor Jesús no va a añadir ni mejoras ni revisiones a sus pensamientos. El Señor Jesús decía algo. Vos viste cómo son nuestros gobernantes, cómo son los políticos en general, ¿no? Hoy te digo una cosa, mañana te digo otra, escribo con la mano, borramos con el codo. El hombre en sí es así, ¿no? Religiosos también los hay, personas en todas las áreas así. Pero no vamos a encontrarnos a Jesús arrepintiéndose de lo que enseñó o reflexionando acerca de que va a tener que hacer alguna enmienda acerca de alguna de sus enseñanzas. No se tuvo que retractar, cambiar de opinión. Nunca se permitió adivinar o suponer o hablar con incertidumbre o con inseguridad acerca de los temas que él planteaba, ¿no? Esto es tan absolutamente contrario a lo que nosotros vemos todos los días. Pero la razón que opaca a todas las demás, que condujo directamente a la vergonzosa muerte del Señor, fue que él aseveraba ser hijo de Dios. Entonces la gente que lo conocía, los que lo vieron crecer en el barrio, dijeron, no, este es hijo este es el viruta, este es hijo del carpintero, si acá lo conocemos, ¿no? Pero en realidad era Dios en carne y ellos no se dieron cuenta o no quisieron darse cuenta de este Dios hecho en carne, ¿no? Por supuesto, Jesús es presentado de este modo en la palabra de Dios. Y algunos van a decir, claro, los seguidores de Jesús tenían que tratar de dejarle el mejor memorial imperecedero posible, ¿no? Pero cuando analizamos la palabra de Dios, nos damos cuenta que las evidencias que la Biblia nos muestra, los registros históricos, nos llevan a tener que reflexionar y tomar una decisión al respecto, ¿no? Hace 1988 años que hay gente adorando a Jesús. Miramos el tiempo, la historia, ¿no? Desde que Jesús se fue, gente adorando, desde que él fundó su iglesia, ¿no? A esta fecha hablamos del 2021, ¿no? Cambió el curso de la historia de la humanidad. Si nosotros fuéramos escépticos, como dijimos en algún momento, ¿se acuerdan? Alguien que se rehúsa a creer lo que la media cree, bueno, las pruebas son abrumadoras, lo que Jesús dejó, lo que Jesús hizo, las evidencias, ¿no? Entonces nosotros nos vamos a encontrar con un juicio, el juicio del Señor Jesús, en uno de los libros, en uno de los evangelios, en Marcos capítulo 14, dice que él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y Jesús le dijo, yo soy. Y verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios. Vamos a tener en cuenta las palabras que Jesús usa con esta gente, pero palabras medidas que tienen que ver con todo lo que los judíos conocían y con todo lo que las profecías decían que el Mesías tenía que hacer y decir, ¿no? Y Jesús le dijo, fíjense, verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? Han oído la blasfemia, ¿qué les parece? Todos ellos le condenaron declarándole digno de muerte. Con claridad vemos aquí que a partir de estos pasajes bíblicos, el crimen
que el Señor Jesús le adjudicaban era la blasfemia. Puntualmente era eso, ¿no? Que él se había estado reclamando tener poderes sobrenaturales, entonces ya no era humano, entonces ellos decían, no, no, esto es una blasfemia, ¿no? Su referencia es que Jesús se hacía, decían ellos, a sí mismo se hacía Dios. No lo que dijo respecto del templo, que si bien eso también los enfureció, ¿se acuerdan que Jesús dijo, no va a quedar piedra sobre piedra, que no sea removida? Y en algún momento se acuerdan que hablamos acerca de piedra sobre piedra, qué significaba, que se creía antiguamente que entre los bloques del templo había oro. Entonces, cuando vienen los soldados romanos a destruir Jerusalén, cuando vienen a destruir el templo, van a dar vuelta a las piedras sobre piedra para buscar ese oro que ellos creían que había en el templo. Entonces se cumple la palabra que Jesús había dicho hasta en ese detalle, ¿no? Entonces, ante las preguntas de los fariseos, Jesús acepta el desafío y admite que él reclama ser los tres, el Mesías, el Hijo del Hombre, también el Hijo de Dios, que ya lo veremos enseguida esto, ¿no? Fue por causa de la réplica de Jesús que el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras. La ley prohibía que el sumo sacerdote hiciera esto por conflictos privados, sino que él tenía el poder, por decir así, el poder que la religión judía le daba al sumo sacerdote para hacer que era como un escándalo, ¿no? Como decir, es gravísimo lo que he escuchado, rasgaban las vestiduras, ¿no? Era como un modo de horror por causa de la blasfemia, era parte del protocolo en sí, ¿no? Que los judíos tenían. El juez en apuros manifiesta su alivio, aun cuando no aparecía evidencia digna de confianza, ya ahora esta no era tan necesaria porque Jesús había admitido que sí, yo soy el Hijo de Dios. Entonces ellos estaban esperando que Jesús patinara en algo para poder acusar, ¿no? ¿Y qué dijeron ellos? El prisionero se había inculpado a sí mismo, ¿no? Comenzamos a ver que este no era un juicio ordinario, el juicio del Señor Jesús, y entre los juicios criminales, este es único en el sentido en que no son las acciones, sino la identidad del acusado, el asunto, en este asunto del juicio. Yo estoy mirando un poco los apuntes que les mandé más temprano, muchachos. Me olvidé decirles eso, que en los apuntes que les mandé más temprano, ustedes van a encontrar esta partecita que yo les estoy comentando ahora, ¿no? El cargo criminal que contra el Señor Jesús, la confesión o testimonio, era un acto en la presencia de la corte, ¿no? En base al cual se le declaró a él ser ese reo. La interrogación por el gobernador romano, la inscripción y proclamación sobre la cruz en el momento de la ejecución, todo esto está conectado con la pregunta relativa a la verdad idéntica y dignidad de Cristo, ¿no? Porque ¿cuál era la pregunta? ¿Qué piensan del Cristo? Es lo que dijimos nosotros. ¿De quién es hijo? Jesús de Nazaret fue condenado a muerte, no en base a las declaraciones de sus acusadores, sino a causa de una admisión que le fue extraída bajo juramento. Ahí Jesús lo estaba diciendo. Esta inspección del juicio de Jesús debiera ser suficiente para darnos la firme convicción de que el Salvador confesó su verdadera divinidad ante los jueces. O sea, Jesús estaba totalmente convencido de quién era, por eso no tenía problema de plantearlo delante de esta gente. No es fácil percibir sobre qué base podría haberse defendido su conducta ante algún tribunal, a menos que fuera sobre la base de su carácter sobrehumano. No se concibe que algún abogado habría podido pensar en colocar su defensa sobre alguna otra base, aun cuando la respuesta de Jesús ante sus jueces adoptan diferentes formas, son de igual significado, decimos. La fórmula, ¿se acuerdan cuál era la fórmula de Jesús? Tú lo has dicho, o ustedes dicen que lo soy. Esa forma que tenía Jesús a los oídos suenan como si fueran evasivas, que, bueno, tal vez para nosotros no tienen mucho sentido, ¿no? Vos decís, era la forma tradicional en que un judío culto respondía, fíjense, a una pregunta de carácter grave o triste, o sea que el Señor estaba respondiendo de la forma
cultural como los judíos lo hacían, como los judíos cultos preparados lo hacían. La cortesía prohibía un sí o un no directo, para asegurarse de que Jesús pretendía decir esto por medio de sus respuestas. Analicemos las declaraciones que Jesús hizo a continuación de su profesión de la deidad. Las dos expresiones, hijo del hombre, que era frecuente en los labios de Jesús, y a la diestra del poder, que hablaba del poder de Dios, una peculiar forma hebrea para designar a Dios, muestran que la respuesta está perfectamente de acuerdo con el espíritu y manera de hablar de Jesús. O sea, él les hablaba en un idioma entendible para ellos. Está perfectamente aclarado entonces que este era el testimonio que Jesús deseaba dejar de sí mismo, o sea, que era el Hijo de Dios. Veamos también que los judíos deben haber entendido su respuesta como una declaración de que era Dios. Había entonces dos alternativas que encarar. Que sus declaraciones, que es la que ellos tomaron, era blasfemia pura o que él era efectivamente Dios. Y ustedes saben por el final de la historia que ellos van a optar por la primera, blasfemia. Sus jueces deben haber visto el asunto con claridad, con tanta claridad en efecto que le crucificaron y luego se burlaron de él, porque, dice, ellos decían, de quién es hijo era lo que recién planteamos, ellos decían esto que vemos ahí en la placa, confió en Dios, dice la placa, porque ha dicho, soy hijo de Dios, ¿se acuerdan? Y se burlaban de Jesús y Jesús estaba colgando de la cruz, ¿no? De este modo vemos que Jesús fue crucificado por ser lo que era en verdad, por ser el Hijo de Dios. Un análisis de su testimonio demostrará esto. Su testimonio afirmaba que, algunas cosas, que afirmaba que él era el Hijo del bendito. Él hablaba acerca de esto. También su testimonio afirmaba que, en segundo lugar, él era el que se sentaría a la diestra del poder. Él hablaba de esto. El testimonio de Jesús afirmaba que él era el Hijo del Hombre, que vendría en las nubes del cielo. Eso hablábamos hace un rato, aunque en el arrebatamiento ya sabemos que el Señor estará en el cielo, pero en la segunda venida del Señor es cuando dice la Biblia que todo ojo le verá, que eso había quedado recién en el aire, ¿no? Cada una de las tres afirmaciones, estas tres que vemos acá, que él era el Hijo del bendito, segundo, que él era el que se sentaría a la diestra del poder, y tercero, que él era el Hijo del Hombre que vendría en las nubes, es claramente mesiánico, o sea que él era el Mesías. El Sanedrín reunió los tres puntos, lo resumieron en una sola pregunta. Le dijeron, ¿eres tú el Hijo de Dios? La pregunta de ellos requería una respuesta afirmativa. Jesús simplemente replicó, ustedes dicen que lo soy. Por consiguiente, él hizo que ellos admitieran su identidad antes de que le encontraran formalmente culpable de muerte. Fue una hábil estrategia por parte del Señor, obviamente, ¿no? Él los iba llevando a ellos. Él no habría de morir simplemente por su propia admisión de ser el Hijo de Dios, sino también porque ellos lo habían hecho. O sea, ellos le hicieron esa pregunta. Según ellos, no habría necesidad de otros testimonios, porque ellos mismos lo habían oído. Así que lo condenaron por las palabras, dice la Biblia, de su boca, pero también por la palabra de ellos mismos, porque ellos también declararon esto, ¿no? Que él era el Hijo de Dios. Jesús era igual al Padre, dice esta parte. Vamos a mirar la Biblia en San Juan 10. La pregunta es, ¿reclamó Jesús ser Dios en otras partes de la Biblia, de las narraciones? Los judíos dicen que lo hizo, como podemos verlo en estos pasajes. Si lo tenemos, a ver si lo tenemos en este pasaje. Dice, yo y el Padre uno somos. Es lo que Jesús estaba diciendo. Me estaba salteando, ahí está. Yo y el Padre uno somos. Dice que entonces los judíos volvieron a tomar piedras, dice el libro de San Juan, para apedrearle. Jesús le respondió, muchas buenas obras les he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedrea? Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre, te haces Dios. Esa era la bronca terrible que ellos tenían, ¿no?
una interesante y reconfortante implicación sale a la luz cuando se estudia el significado de las palabras en griego. Esta viva declaración es el clímax de las afirmaciones de Cristo en lo concerniente a la relación entre el Padre y Él, como hijo. Provoca la ira descontrolada de los fariseos. Es demasiado evidente, muchachos, entonces, que en las mentes de los que escucharon esta declaración no había duda de que Cristo afirmaba ante ellos ser Dios, y esto los volvía locos a ellos, ¿no? Por esto, los judíos podían considerar las palabras de Jesús únicamente como blasfemia y procedieron a tomar el juicio en sus propias manos. Estaba establecido en la ley que la blasfemia habría de ser castigada por apedreamiento, fíjense, la muerte violenta, pero estos hombres no dejaban que los procesos debidos de la ley tomaran su curso. No estaban preparando una acusación con el fin de que las autoridades pudieran adoptar la acción que requería por ser jueces y ejecutores a la vez. Volvieron, dice, puede ser una referencia a su intento previo de apedrearlo, porque se acuerdan que cuando Jesús estuvo leyendo el libro de Isaías, que él quisieron apedrearlo cuando él estaba debutando como predicador, ¿no? O sea que había otro intento acá. La respuesta de ellos elimina toda posibilidad de que Jesús sea amenazado por con ser apedreado por causa de sus buenas obras. Más bien, es la blasfemia, según ellos. Ellos definitivamente comprendieron su enseñanza, pero pueden preguntarse uno, ¿se detuvieron ellos a pensar si sus reclamaciones eran ciertas o no? Es como todos tenemos amigos, todos tenemos parientes, todos tenemos gente conocida, y uno reflexiona y piensa, ¿se han detenido a pensar realmente la magnitud de lo que es el Evangelio, ¿no? ¿Se han detenido realmente a pensar lo que recién escuchaba a Silvina, que decía, ¿no? Que la vida es una, que dicen los amigos, y hay que vivirla? Me acuerdo haber visto en el muro de alguien ahí en el Facebook, y también la eternidad es una. Así que vivir la vida con cuidado, porque la eternidad es una. Así que se define todo, ¿no? Entonces aquí en esta parte nosotros decimos, nunca se detuvieron a parar y a pensar, ¿y si estoy equivocado? Si como judíos estamos escapando a lo que realmente Dios tiene para nosotros, ¿no? Bueno, yo creo que todos los que estamos capacitándonos en algún punto de la vida, como dicen los futboleros, paramos la pelota, paramos un poquito, miramos para todos lados y dijimos, ¿y si por donde voy está mal y hay un camino mejor? Gracias a Dios que encontramos el camino, pero aquí la lección nos pide esa reflexión, ¿no? Que los judíos no hicieron, que ellos estaban convencidos, porque se acuerdan que lo más importante para el judío era el templo. Entonces, si la gente se amotinaba y se iba detrás de Jesús, podían correr peligro el templo que ellos tanto cuidaban. Los romanos podían enojarse y terminar perdiéndose absolutamente todo y sin reconocer hasta el día de hoy el pueblo judío que Jesús es el Mesías, salvo un pequeño grupo, ¿no? de llamados Jami, que es un ministerio para judíos puntualmente, ¿no? Yo tuve la oportunidad de conocerlos a ellos en el instituto allá en Buenos Aires, ¿no? Y ellos nos enseñaban, creo que en alguna oportunidad les he contado eso, ¿no? Cómo ellos nos enseñaban a evangelizar a los judíos y qué palabras se pueden usar y qué palabras no, qué palabras son hirientes, qué palabras separan. ¿Por qué? La cultura judía, ustedes saben, es muy diferente a la nuestra, ¿no? Muy bien, seguimos mirando un poquito nos quedan 3 minutos como para ir al recreo, porque como arrancamos más tarde, teníamos una maquinita que no respondía a los mandos naturales. Entonces, no se detuvieron a esto. En San Juan dice, Jesús le respondió, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto, los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Jesús claramente les decía a esta gente, mi Padre, fíjense qué importante, Jesús decía mi Padre y no decía nuestro Padre, reclamando de este modo una relación muy peculiar que ellos no practicaban y que ellos no vivían. Hasta ahora trabajo, o sea, Jesús se pone a la par con la actividad de Dios y de este modo justificaba el haber obrado sanidad el día sábado. ¿Se acuerdan que la bronca venía por ese lado?
¿Cómo va a sanar a una persona el día sábado? También es digno de notar que los judíos no se referían a Dios como mi padre. Eso es interesante, ¿no? Lo tenían a Dios como alguien más lejano. En el caso de que lo hicieran, completarían la declaración en el cielo. Sin embargo, vemos que esto no fue así. ¿Ah? Bueno, vamos a hacer una pausita aquí. Yo voy por la hojita 32. Vamos a retomar enseguida con la... Uy, mi esposa se me fue, cierto, que es la que me ceba mates hasta ahora, pero no importa. Algo vamos a hacer. Hacemos una pausita y ya enseguida estamos volviendo. Cortamos un ratito. Para la posteridad y para todos los hombres que quieran habitar el suelo argentino, como es que dice la Constitución nuestra, estamos hablando de nuestro tremendo Jesús, las cosas que Él nos dejó desde aquel momento que Él va a enfilar a la cruz, las evidencias de todo lo que Él dijo, de todo lo que Él hacía, nos llevan a, como desde el primer día, ¿se acuerdan que hablamos de tantas cosas hemos hablado, pero de la clase pasada hablamos acerca de la evolución y la Biblia, la palabra de Dios, hablamos ahora de lo que Jesús dijo que Él era, de las pruebas, de las evidencias que Él demostraba a lo largo de toda su trayectoria. Son tantas las evidencias, son tantas la documentación arqueológica, testimonial, lo que escribieron allí, las pruebas de que todo lo que Él dijo era así como Él lo graficaba, que siempre decimos, luego de ver tanto, hay una evidencia que nosotros tenemos que dar. Por eso, la carpeta que ustedes están completando, que ya algunos de ustedes ya la completaron, habla acerca de eso, ¿no? Te deja margen de duda, te pasea por todos lados, aún poniéndonos en el rol de una persona que no quiera creer, no te deja argumento. La palabra de Dios te lleva contra las cuerdas y tenés que decidir algo. O sea, si cerrás los ojos y decidís lo que muchos deciden, no es porque no hayan pruebas ni evidencias. Es simplemente por seguir la corriente, simplemente por la presión del grupo, porque tus convicciones personales van a apuntar obviamente a donde Dios quiere, si es que está en vos el hacerlo de esa forma, ¿no? Entonces, vamos al Power que estábamos mirando recién. Y Jesús dijo, yo estoy también de paso mirando un poquito en la hojita 32, que es la que nos toca ahora, ¿no? Jesús daba a entender entonces que mientras Él trabajaba, Dios Padre trabajaba, el Hijo trabajaba también. Y eso enfurecía, te dije yo, a los judíos. ¿Por qué? Porque Él utilizaba una expresión que los judíos conocían, pero muchísimo, ¿no? Muchísimo. Recién veíamos en este gráfico, en esta placa que ustedes tienen ahí, cuando el sumo sacerdote rasgaba sus vestiduras, que era parte del protocolo, ¿se acuerdan que recién decíamos? Parte del protocolo anunciando con esa medida que era una herejía, era una blasfemia contra la ley en lo que el imputado había hecho. Entonces era una forma de, rasgaba la vestidura y todos a la par, estaban todos a los gritos, ¿no? Entonces San Juan, Jesús dice, Jesús les dijo, de cierto les digo, antes que Abraham fuera, acá está, antes que Abraham fuera, yo soy. Imagínate los judíos horrorizados buscando apedrearle y el Señor Jesús larga esto, que era como una bomba en ese momento, ¿no? La placa muestra que Jesús está antes de Sanedrín, pero esta expresión que dice el versículo bíblico tiene que ver con San Juan capítulo 8, o sea, era otra escena, ¿no? ¿Cómo recibieron los judíos esta declaración? Y mal porque ellos sabían lo que significaba en el Antiguo Testamento el yo soy, a partir de referencias del Antiguo Testamento en Éxodo, Deuteronomio, Isaías, se ve con claridad, ¿no? Que lo que Jesús está presentando no es nada nuevo para ellos. Los judíos estaban completamente familiarizados con el Antiguo Testamento. Por eso nosotros hablamos en alguna oportunidad, como ellos, los judíos, están tan familiarizados con el Antiguo Testamento, ¿se acuerdan que dijimos en alguna oportunidad esto? ¿Cómo es que dice la chiquita Legrand, Mirta Legrand? Como el auditorio se va renovando, el público se renueva, repetimos algunas ideas, ¿no? Entonces, como
los judíos conocen el Antiguo Testamento, el judío ortodoxo, el judío que está aferrado a la ley, el judío que el viernes a la tarde comienza su día de reposo hasta el sábado, cuando cae el sol otra vez, ahí se completa su día de reposo. El judío el día viernes se viste de fiesta, los chicos alrededor de la mesa, se apagan los celulares, leen la palabra, comen las comidas apropiadas para el día. Hace cuántos años ya, 11, 12 años, tuve la oportunidad de estar en Estados Unidos con mi suegro y en la zona de Queen, donde nosotros estuvimos, que es donde se grababan los programas de la niñera. ¿Se acuerdan de esos programas viejos de la niñera? Bueno, era la zona de Queen, una zona muy paqueta, un lujo impresionante. Está llena de sinagogas la zona de Queen, ¿no? Y vos veías cruzar las familias judías, iba para un lado, para el otro, pero era impresionante, ¿no? Y como yo tengo cara de paisano, o sea, si yo le dijera a ustedes que soy jacobo, me creería, porque somos, viste, los judíos somos así medio trompones, así, de mandíbula para afuera, ¿viste? Y con la chivita me engaño, ¿viste? Entonces me acerqué, yo dije, qué lindo sería entrar a una sinagoga, ¿viste? Y me acerqué y abrieron la puerta, que parecía una puerta de calabozo, una puerta, ¿no? Y me preguntó el hombre si iba a entrar y me dio vergüenza. Digo, ¿qué iba a entrar? Así era casi, no conozco a nadie, ¿no? Pero entraban, viste, con todo su gorrito negro, toda su vestimenta, las mujeres de negro, camisita blanca, ¿no? Era los atuendos de ellos. Viernes a la noche hasta el sábado a la noche dura el día de descanso de ellos. Y el día del sábado, todo judío va a su sinagoga, ¿no? Entre ellos son muy solidarios, son muy cerraditos. O sea, si vos sos judío, ponele, y te vas a vivir a la zona de los judíos y vos vendés verdura y vos vas a la sinagoga, todos en la sinagoga te van a ir a comprar verdura a vos para que te vaya bien. Y vos le comprás a los judíos zapatos, artículos del hogar, todo entre ellos, ¿no? Son muy solidarios entre ellos los judíos, ¿no? ¿Por qué salió esto, no? Porque en este caso, cuando el Señor venga, la Biblia te habla de que va a quedar en la tierra, el pueblo de Israel va a quedar, el Señor se lleva a los suyos, y te habla de las tribus de Israel, que van a haber 144.000 sellados. ¿Se acuerdan de eso? Los 144.000 sellados. Cuando estudiamos Daniel Apocalipsis, creo que fue el año pasado, que estamos en plena pandemia, ¿sí? Resulta que hoy, supongamos, si un misionero norteamericano quiere venir a predicar a la Argentina, tiene que pasar por Centroamérica, después de haber hecho su gira por su país, pasar por Centroamérica explicando su proyecto. Y después en Centroamérica hay un centro de adiestramiento donde le enseñan el idioma. Entonces, entre una cosa y otra, son varios años que la persona, desde que fue llamada hasta que pueda salir al campo misionero, tuvo que aprender la cultura, tuvo que aprender el idioma, que es lo más complicado para ellos, ¿viste? Que siempre queda un acento a los norteamericanos, te hablan así. Bueno, son varios años que pasan hasta poder ir al campo de trabajo, el campo misionero. En el caso de los judíos, hay judíos que están en todo el mundo, están los judíos, ¿no? Entonces, los judíos que se conviertan al Señor, ¿no? Ellos ya han tenido, porque el judío ortodoxo ya tiene una capacitación del Antiguo Testamento así, se maneja el Antiguo Testamento como los mejores, porque el Antiguo Testamento judío es el mismo que nosotros. Entonces, cuando los judíos se conviertan al Señor, estos 144.000 que van a dar por todo el mundo, evidentemente los tiempos para capacitarse, para salir al campo misionero no van a ser los mismos. ¿Por qué? Porque ellos ya, el judío norteamericano ya te habla inglés, habla su lengua nativa y te habla inglés también, te habla en el país que anda, acá en la Argentina, hay judíos, entonces si se convierten, van a haber eventos que van a suceder en Jerusalén para que ellos se conviertan. Uno de esos eventos son los 2 testigos en la plaza, nos metimos en terreno que, no, o sea, no, estamos en la colectora ahora, ¿no? Van a ocurrir milagros, entonces van a hacer señales, estos testigos. Entonces, después de todos esos eventos, estos judíos se convierten y salen al mundo a predicar, ¿no? De eso se trata la cosa. Entonces, ellos ya van a tener una capacitación de Antiguo Testamento súper rápida por el hecho de que actualmente ellos ya manejan el Antiguo Testamento. Va a ser más sencillo que tal vez salir al campo misionero hoy, un misionero, que ellos salir al campo misionero manejando el Antiguo Testamento y con la seguridad de que Jesucristo es el Mesías, va a ser para ellos todavía más rápido para poder evangelizar en los días de tribulación y gran tribulación.
estamos hablando, ¿no? Pero ahora, nosotros que estamos comentando, mirando un poquito la placa que decíamos, él les decía, antes que Abraham fuera, yo soy. Y eso les decía recién, los enfurecía, pero de gran forma, ¿no? ¿Por qué? Porque por las reacciones de los judíos vemos que no comprendían, obviamente, la magnitud de lo que Jesús estaba declarando, y obviamente ellos eran celosos de su religión, y que Jesucristo dijera ser Dios, eso no lo podían digerir bajo ningún punto de vista, ¿no? La comprensión del asunto les hizo reaccionar de un modo tal que ellos consideraban que Jesús merecía ser apedreado. Aquí en el libro de San Juan estamos, ¿no? Es perfectamente claro que nosotros también debemos entender que la expresión yo soy, que los judíos conocían cuando alguien decía yo soy, estaba apelando al Antiguo Testamento, tenía como finalidad declarar la absoluta deidad de Cristo, por el hecho de que él no intentó dar explicaciones. Él no procuró convencer a los judíos de que ellos le habían entendido mal, sino que más bien él repitió la afirmación varias veces en diferentes ocasiones. A lo largo de su vida, Jesús varias veces usó esta expresión, ¿no? Del yo soy, que los judíos entendían, pero porque conocían ellos el Antiguo Testamento, ¿no? Dice el libro de San Juan, fíjense, porque Jesús merece el mismo honor como el que se da a Dios. El libro de San Juan nos dice esto: para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Fíjense cómo la palabra de Dios lo pone a la misma altura. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. De cierto, les digo, que el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Ah? En la última parte de este versículo el Señor lanza una advertencia a aquellos que lo acusan de blasfemia. Él les dice que al tratarlo de manera desconsiderada están en realidad ofendiendo a Dios, porque Él y Dios, ahí está el Padre y el Hijo, ¿no? Él también merecía ese mismo respeto. Vemos también que Jesús reclama derecho de ser adorado como Dios. De esto se deduce, como se estableció, ya lo hemos dicho, que deshonrar a Jesús es deshonrar a Dios. Porque en alguna etapa de la iglesia, hablamos de la antigüedad, se consideraba como que era de una escala inferior lo que el Señor Jesús había hecho. Por eso San Juan, fíjense, San Juan 8:18, dice, ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús, ni a mí me conocen ni a mi Padre. Si a mí me conocieran, también a mi Padre conocerían. San Juan 14:1, lo tenemos, a ver si tenemos esa plaquita, si la tenemos. ¿Qué dice? No se turbe su corazón, ustedes creen en Dios, crean también en mí. O sea, había que conocerlo al Señor, y es lo que Él les pedía. Él estaba condenado a muerte acá en la parte final de su ministerio, la muerte que sobreviene sí, a todos los hombres. No obstante, Él tuvo esa audacia de demandar que ellos lo hicieran objeto de su fe. O sea, no se turben, pongan su confianza en mí. Se constituyó a sí mismo en la clave al asunto del destino de ellos y declaró que el futuro de ellos, o sea, de la humanidad, dependía de la obra que él iba a hacer. Prometió preparar un lugar y retornar para llevarlos. O sea, lo que el Señor Jesús estaba diciendo era muy importante. El que me ha visto, dice acá en Juan 14:9, fíjense, le dice, Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con ustedes hablando con los discípulos y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Qué buena que está esa palabra, preciosa esa palabra, que nosotros podamos decir así a la gente que nos rodea. ¿Ah? El que me ha visto a mí, a Samuel, y vos ponele tu nombre, ha visto a Jesús, porque yo soy como Jesús fue. ¡Ay, Señor! ¡Qué responsabilidad! ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Es lo que Jesús le decía a Felipe, ¿no? En este pasaje hallamos a Jesús enseñando y hablando en su propio nombre, porque él les va a decir, el Mateo 5:20, les va a decir, permanente les digo, al proceder de este modo, él elevó la autoridad de sus palabras directamente al cielo, en lugar de imitar a los profetas que decían, así dice el Señor. Jesús repitió, de cierto, les digo, porque él no podía hablar en nombre de otro, él hablaba en nombre de él era Dios.
jamás él vaciló, ¿se acuerdan que dijimos al principio? Él no se disculpó de sus enseñanzas o fue muy directo, ¿no? Tendría que haber sido más suave o algo por el estilo. No. Eran palabras que él decía y no había errores en las cosas que él decía. Es más, él dijo, el cielo y la tierra van a pasar, muchachos, pero mis palabras, lo que yo les digo, no va a pasar. Y como él era Dios, sigue siendo Dios, decimos, solicitó y aceptó y adoración. Esperen que hay tranquilo, que quiero terminar la clase esta, si no entiendo nada. Ahí está. Griten tranquilos ahora, no hay problema. Seguimos. Entonces solicitó adoración como Dios le decía, ¿no? La adoración, vos sabés que está reservada solo a Dios. Por eso los protestantes de los pelos con el tema de la adoración de imágenes. Por eso la Iglesia Católica después va a abrir un camino y dice, no se adora, se venera. O sea, ellos dicen, nosotros veneramos es reconocer fuertemente a alguien, pero no adorarle. ¿Cómo hacemos para estar ahí venerando y no pasar a la línea de adorar? Es muy finita la distancia, ¿no? Entonces, Jesús no andaba con vueltas, él sí recibía y reconocía a aquellos que le adoraban, ¿no? Postrarse en homenaje, un acto de adoración. Vamos a ver algunas citas que hablan de esto, ¿no? Él dice que los verdaderos adoradores lo van a hacer en espíritu y en verdad. Jesús dijo, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces, tenemos la historia del leproso. Hay varios milagros. ¿Se acuerdan del leproso? Dice la Biblia que se postró ante él. Y lo curioso es que Jesús no le dijo que se saliera o no le mandó a avisar a los discípulos, quiten a este hombre que está... No, nada de eso fue así. El hombre que había nacido ciego, ¿se acuerdan? Después de haber sido sanado, dice la Biblia, le adoró. Un judío. ¿Se acuerdan cuando los judíos dejaron de ser idólatras? En alguna oportunidad lo comentamos. Cuando los judíos dejaron de ser idólatras y cuando fueron llevados cautivos, en los cautiverios que ellos padecieron, fueron llevados cautivos porque se transformaron en idólatras. Cuando volvieron, ¿se acuerdan que en alguna oportunidad este comentario lo hicimos? Cuando vuelven del cautiverio ya no son más idólatras. Ahora son extremadamente religiosos al punto de no darle lugar a Dios en su religión. Pero no adoraban más imágenes. De ahí, ¿se acuerdan de Sadrach, Mesach y Abednego, los tres turcos estos que los metieron en el horno porque no se apostraban delante de la estatua? ¿Por qué? Ya no eran más idólatras. Daniel, que lo condenaban porque abría las ventanales y no honraba no adoraba a los dioses paganos, no adoraban más. ¿No? Entonces, en los tiempos de Jesús pasaba igual. Ellos no adoraban otras imágenes. Solo el judío se postraba delante de Dios, porque ya habían aprendido a través del sufrimiento, porque los llevaron cautivos, murieron miles y miles de personas, fruto del paganismo y la idolatría, habían metido ídolos por todos lados. Cuando vos estudiás los profetas menores, los profetas mayores, los sacerdotes tenían ídolos en sus propias casas, ministraban en el templo, se iban a sus casas y allá tenían, es como, qué sé yo, como decíamos la otra vez, ¿no? Como que nosotros estamos ministrando y tenemos el gauchito Gil en la casa, la difunta Correa, qué sé yo, el corazón de Jesús, cosas por el estilo, ¿no? Que pueden ser características de uno nuevo, que todavía no entiende, pero no de aquellas personas que ya llevan años sirviendo al Señor o liderando algo, ¿no? Entonces, el judío solo se arrodillaba delante de Dios. Y aquí nosotros tenemos ejemplos de que estos judíos que recibían milagros se postraban delante del Señor. O sea, el Señor aceptaba la adoración de ellos, ¿no? ¿Qué más? Mateo 14, luego dijo a Tomás, pon aquí tus dedos y mira mis manos y acerca tu mano. ¿Se acuerdan cuando Tomás dijo, yo no creo que Jesús haya resucitado? Métela en mi costado y no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste, bienaventurados los que no vieron y creyeron, ¿no? Jesús, también decimos nosotros, contrastados con otros personajes de la Biblia, nos vamos a encontrar,
¿Se acuerdan Cornelio? Cornelio, dice la Biblia, que se arrodilló a los pies de Pedro, y Pedro le dijo, desubicado, si fuera Pedro de la época nuestra, ¿no? ¿Qué haces arrodillado ahí desubicado? Levantate del piso. O sea, Pedro le dijo, levántate, yo mismo soy un hombre igual que vos, le dijo, ¿no? O sea, que no reconocían ni los discípulos, ni los padres de la iglesia y demás, que la gente se postrara delante de ellos. Esto está en Hechos capítulo 10. También lo tenemos a Juan. Imagínate Juan, pobre Juan, ¿no? ¿Por qué digo pobre Juan? Porque Juan estaba teniendo unas visiones del Apocalipsis grosas, terribles, estaba ya en la gloria, veía ángeles, hablaba con Dios, Dios le revelaba cosas tremendas. Entonces el tipo cada 2 por 3 caía de rodillas, y caía de rodillas delante de los ángeles, y los ángeles decían, no, Juan, adora al Señor. Y 3 veces Juan en Apocalipsis se arrodilla, era tanta la magnitud de la presencia de Dios que los ángeles le decían, no, somos consiervos tuyos, no nos adores a nosotros. Pero en este caso Jesús sí recibía adoración, ¿no? Exigió, aceptó adoración como Dios. Si uno dice, si Jesús fuera un engañador, si se engañaba a sí mismo, o si no es Dios, entonces no era una buena persona, decimos nosotros, ¿no? Si él permitía esto. Otros hablaron acerca de rendir adoración a Jesús. El apóstol Pablo va a escribir, fíjense, por lo cual Dios también le exaltó. Dice, hasta lo sumo le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, acá está, clarito lo escribió Pablo, en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra, y si viviera alguno abajo de la tierra, que sea un minero, que esté debajo de la tierra, o viva, qué sé yo, en la planta, en un subsuelo, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor para la gloria del Dios Padre. En la carta de Tito, Pablo le escribe a Tito en las epístolas pastorales, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Fíjense en qué escala lo ponía Pablo en esta oportunidad, ¿no? ¿Qué más? Juan el Bautista dice, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia, o me agradás, tu estilo de vida, lo que vos haces. ¿Se acuerdan de Pedro? Pedro, cuando él declara a Pedro, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Ustedes quién dicen que soy? Y Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne y sangre, sino mi Padre que está en el cielo. O sea, Jesús eres el Hijo de Dios, ¿no? En lugar de reprenderlo como imprudente, como seguramente lo hubiera hecho un profeta o dirigente, no. Jesús lo felicita a Pedro por esa confesión tan maravillosa. A través de todo el ministerio de Jesús, él aceptó oraciones fervientes, efectivas le pertenecían. Pedro confirma su creencia y él le dice a la gente cuando él predicaba, ¿se acuerdan cuando se derrama el Espíritu Santo? Pedro dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que era el público que él tenía, que a este Jesús a quienes ustedes crucificaron, porque ustedes lo crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Impresionante cómo los discípulos, los seguidores, lo levantaban a Jesús bien alto y lo ponían como Señor, como Cristo, persona para ser adorada, en la cual poner toda la confianza. ¿Qué dijo Tomás, el incrédulo? Él presenta su testimonio acá. Recién hablábamos de él. El Señor resucita. Tomás dice, no cree, y cuando aparece Jesús, ¡ay, Señor! Señor mío y Dios mío. Esa es la declaración de Tomás. Jesús acepta lo que Tomás le dice, no lo reprende, fíjense, Señor mío y Dios mío. O sea, Jesús era el Dios de... Y él podría haber dicho, no, Tomás, yo no... No, Jesús aceptaba que le dijeran Dios porque es Dios, ¿no? El escritor de los Hebreos dice más del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. O sea, Jesucristo es llamado Dios en las Escrituras. Esteban, ¿se acuerdan Esteban? Esteban estaba siendo apedreado. Se mandó una predicación, Esteban, de punta a punta de la Biblia les predicó.
Pero en la parte final, la conclusión, los hizo responsables a esta gente malvada religiosa, y claro, los tipos lo sacaron para apedrearlo. Dice, apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. O sea, que Esteban solicita aquí de Jesús precisamente lo que Jesús solicitó del Padre mientras se hallaba en la cruz. Por lo cual Esteban le concede a Jesús las cualidades de Dios. Como conclusión decimos que el hombre que lea el Nuevo Testamento y no sea capaz de ver que Cristo reclama ser más que meramente un hombre, podrá mirar el cielo durante el mediodía de un día sin nubes y no verá el sol. Cuando el apóstol amado dijo, hizo además Jesús muchas otras señales, ¿se acuerdan? En presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que crean, dice ahí, que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. O sea, había una meta, había un objetivo, había algo que aquí el escritor de San Juan dice, todo esto se ha escrito para que reconozcan a Jesús como Dios. Él afirmó, Jesús afirmó, tener poder para perdonar pecados. Jesús habló acerca de esto, ¿no? Los escribas descontentos, enojados, preguntaban, ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino Dios? ¿Se acuerdan cuando estaba el paralítico, los amigos que lo bajaron por el techo? ¿Se acuerdan los 4 amigos que la Biblia relata que traían al paralítico? Y Jesús le dijo, ¿qué es más fácil decir? Levántate y anda, tus pecados son perdonados. Y era una pregunta que nadie podía contestar, ¿no? Les largó algo bien complicado. Entonces, para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados, le dice al paralítico que se levante. Entonces, si Jesús podía hacer lo que se veía, también podía hacer lo que no se veía, que era que este hombre fuera perdonado de sus pecados, ¿no? Por supuesto que un impostor que procurara evitar ser descubierto encontraría que la primera declaración era la más fácil, decir tus pecados te son perdonados, total, nadie se enteraría si eso pasó. Jesús procedió a sanar la enfermedad para que los hombres pudieran saber que él tenía autoridad para poder lidiar con todas las causas. Aún ante tamaño milagro, fue acusado de blasfemia por los escribas que siempre estaban sensibles a todo lo que Jesús hacía, ¿no? La acusación de los escribas y fariseos, bueno, le condenaba por decir, querían condenarlo a Jesús por decirse que él era el Hijo de Dios. Pero él perdonaba pecados, él tenía autoridad para perdonar pecados, todos los pecados él los podía perdonar, hoy también, ¿no? Nada tiene en la tierra autoridad o derecho, nadie lo tiene para perdonar pecados. Nadie podría perdonar el pecado, excepto el único contra el cual todos hemos pecado. Por eso no hay una, ¿cómo es que se llama? No hay un confesionario en la iglesia para que vos cuentes tus pecados, para que el líder o los pastores te perdonemos los pecados. Es el Señor. Es el Señor. Todos tenemos que ir al Señor. El Señor es el único que puede perdonar pecados, ¿no? Él no solamente perdonó pecados que hubieran sido cometidos contra él, sino que perdonó los pecados de un individuo contra otro, lo que hasta aquel tiempo era inaudito. Nosotros podemos perdonar tal vez las ofensas que alguien me pueda cometer a mí, pero yo no puedo perdonar pecados que la gente cometa contra Dios. Eso es imposible, ¿no? Entonces nosotros decimos que Jesús es inmutable, o sea, Jesús no cambia. La inmutabilidad del Señor, Él siempre es el mismo. Todo lo demás está sujeto a cambios. Por eso decimos que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Puedo confiar en la palabra que Jesús predicó? Sí. ¿Puedo confiar en la enseñanza que Jesús dejó? Totalmente. Nada cambia. Él permanece para siempre, ¿no? Es inmutable, es eso, que no muta, que no cambia. Jesús reclamó también ser vida. Él declaró ser vida, yo soy la vida. Analizando esta declaración nos dice que él no dijo que conocía el camino, la verdad y la vida, ni que él se enseñaría, sino que él era. Había un coro, me acuerdo, este coro que era viejito. Mirad de lo que te voy a hablar, ninguno de ustedes era nacido, ninguno.
Y te voy a hablar del año, ¿qué año? Creo que el año 72, porque nosotros éramos repibes. Yo tendría 10 años, 9 años. Y vinieron las hermanas, mirá lo que te voy a decir, las hermanas Hollier Donnell, dos norteamericanas, vestían de negro estas hermanas, y tocaban el serrucho. El serrucho, viste, con el palito del violín, el mismo palito que se usa para tocar el violín, el serrucho de cortar madera. Ellos lo ponían y lo iban doblando, y le ponían el palito del violín, y de ahí salía música. Pues miren lo que salía de ahí. Era una maravilla eso, ¿no? Y era un instrumento que no lo usaban ellas, nunca más se lo escuché tocar a nadie, ¿no? El serrucho, el mismo, el que de cortar madera, ¿eh? Así que si alguno de ustedes se inspira, muchachos, el de cortar madera, y con el palito del violín ella movía, lo achicaba y lo levantaba el serrucho, lo doblaba, y de ahí salía sonido, ¿no? Y ellas cantaban, soy el camino, la verdad y la vida, eso dijo Jesús. Eso cantaban ellas, por eso me acordé de ellas ahora, ¿no? Y eran mujeres grandes y no hablaban mucho el castellano, necesitaban traductor, pero ese coro te lo repetían una y otra vez, y parecía, aunque eran mujeres grandes, ¿no? Parecía que caminaban en puntita de pie. Nosotros éramos niños y nos llamaba la atención cómo estaban tan llenas de Dios estas mujeres, ¿no? ¿Por qué te cuento esto? Porque el Señor Jesús hablaba y Él reclamó ser vida. Él decía, yo soy la vida, ¿no? Yo soy el camino. No se constituyó en el exponente de un nuevo sistema, declaró ser la clave final de todos los misterios, toda la búsqueda que la gente había tenido. Él era la clave, no había más, ¿no? Y también la vida está en Él, porque en Primera de Juan vamos a encontrar esto, ¿no? Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, dice Primera de Juan, y el que no tiene al Hijo no tiene la vida. O sea, la vida está en Jesús. Él comparó la dependencia que los discípulos tenían de Él con el sustento. ¿Se acuerdan? Él habló del sarmiento, habló de la vida, habló de los pámpanos. O sea, dijo después, separados de mí, nada pueden ustedes hacer. O sea, dependencia absoluta de Jesús, ¿no? También tiene títulos. El Señor tiene algunos títulos importantes aquí. Vemos el de Señor, YHWH, es Yahweh. La traducción nuestra dice Jehová. La traducción de la Biblia católica dice Yahvé. El significado, los estudiosos dicen que el significado es oscuro. En el idioma hebreo está compuesto originalmente de 4 consonantes, que son las que nosotros vemos allí. Los teólogos la conocen como una palabra complicada, tetragramatón, está como para repetirla hasta que la lengua se te quede trabada, ¿no? Le añadieron vocales, se transformó en Adonai después, ¿no? Y la terminan reemplazando, porque consideran los judíos que la palabra Yahvé o Jehová es tan santa que ellos no están en condiciones de repetirla. Por eso, a ciencia cierta, no se conocía muy bien este significado, ¿no? Eluden los judíos pronunciarla, ¿no? ¿Qué más decimos? En el capítulo 8 de San Juan hallamos, si no creen que yo soy, en sus pecados morirán, es lo que el Señor les decía, ¿no? Vuelvo un poquito para atrás. Y Él les hablaba y les decía, cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, esa es la placa que seguía, del hombre en la cruz, porque de eso hablaba, entonces conocerán que yo soy. Permanente, Él les repetía esta expresión que los judíos conocían, la expresión yo soy. Otro de los nombres que Jesús recibía es este, que ustedes ven acá, Hijo de Dios. En ninguna parte podemos hallar que Jesús proclamara ser Hijo de Dios de tal modo que ellos significara meramente una relación religiosa, simplemente, la que otros podrían realmente y realmente deberían también poseer. Jesús se ha dado a entender inequívocamente a los hombres que Él no es simplemente sino es el Hijo de Dios. No es un Hijo de Dios. Es cierto que el término Hijo de Dios se usa para designar a los hombres, a los ángeles, en el Antiguo Testamento, en alguna historia, Génesis, pero en el Nuevo Testamento este título de Hijo de Dios es usado en relación con nuestro Señor y por Él, de un modo muy diferente. En cada caso implica que Él es el único, el Hijo unigénito, coigual y coeterno con el Padre, ¿no? En los repetidos usos del término Hijo y con el Padre existe una declaración explícita
de su afirmación de igualdad con el Padre y se formula la verdad de la Trinidad, que nosotros lo encontramos en la palabra del Señor. En la hojita 37 estoy cerrando. Estoy cerrando. Y decimos, si resulta inconcebible que Jesús fuera un mentiroso, ¿no podía entonces verdaderamente haber pensado que era Dios, pero haber estado equivocado? O sea, que Jesús se creyera hijo de Dios y estar sinceramente equivocado. ¿Podría haber sucedido esto? Después de todo es posible ser sincero y estar equivocado. ¿A quién de nosotros no nos ha pasado esto, no? Sinceramente equivocado, porque no sabíamos. Pero nosotros debemos recordar que para que alguien crea ser Dios, especialmente en una cultura que es ardorosamente monoteísta como la judía, y que luego cuente a otros que su destino eterno depende de que crean en él, no es un leve vuelo de fantasía, sino los pensamientos de un lunático en el más amplio sentido de la palabra. Entonces la pregunta que nosotros nos hacemos, ¿era Jesucristo una persona semejante? ¿Debería haber tras su enseñanza teológica, a menos que él fuera verdaderamente Dios, nunca ha sido satisfactoriamente explicada? Por consiguiente, la hipótesis no cristiana se suceden la una a la otra con asombrosa e incesante efectividad, decimos. A ver, entre el cristianismo y cualquier otra religión existe una distancia infinita por todos los argumentos que hemos comentado, por todo lo que hemos dicho a lo largo de la clase mirando para atrás, ¿no? Todo lo referente a Cristo asombra. Entre él y cualquier otro personaje en el mundo no hay término posible de comparación. Él es ciertamente un ser único. Sus ideas, sentimientos, la verdad que anunció, su manera de convencer, no son explicadas ni por alguna organización humana ni por la naturaleza de las cosas. Mientras más nos aproximamos, todo permanece grandioso y de una magnitud que apabulla, muchachos. La decisión que hagamos respecto de quién es Jesucristo no debe ser un ejercicio intelectual o livianito, superficial. No podemos ponerlo en un estante como un gran maestro de moral. Esto no es una opción válida. Él es todo para nosotros, es el Señor, o un mentiroso, o un lunático. Nosotros tenemos que definirlo, ¿no? Cada uno debe hacer su elección. Pero como escribió, ¿se acuerdan que recién decíamos, como escribió Juan? Estas cosas se han escrito para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. La finalidad más importante, lo más grosso, lo más llamativo, ¿no? Es esto, ¿no? Que todo esto que se ha escrito es para que nosotros creamos. Todo esto que hemos podido ver a lo largo de las evidencias cristianas es para que nuestra fe se fortalezca, para que nosotros salgamos más animados cada día a la batalla de la vida, sabiendo que Dios viene con nosotros, que Dios está con nosotros, que Dios está para auxiliarnos, fortalecernos, para empoderarnos. No es una palabra que usamos mucho, pero el otro día lo escuchaba y digo, qué bonita palabra esa, empoderarnos en Dios. Saben que el domingo pasado vivimos una reunión tan especial, tan linda, ¿no? Y se llamaba En honor a Jesús la reunión. Estábamos cerrando justo el mes de la familia, como en cada iglesia, ¿viste? La presencia de Dios tan maravillosa. Entonces le dije a los hermanos, la cena de esta noche, como Marta, María y Lázaro hicieron, la Biblia dice que hicieron una cena en honor a Jesús. ¿Por qué? Porque se lo merecía. Jesús en el capítulo anterior había traído de la muerte a Lázaro. Había pasado de muerte a vida. Después de 4 días, ustedes conocen la historia. ¿Cómo no hacer una cena en honor a Jesús? ¿Cómo no hacer una cena en honor a Jesús? Marta y María y Lázaro, los 3. ¿Cómo no amar a Jesús si ha sido todo para nosotros? Yo también te digo a vos, ¿no? ¿Cómo no amar a Jesús? ¿Cómo no bajar nuestro mazo de evidencias cristianas ahora al final de esta clase y decirle, Señor, te amo más que nunca. Señor, te quiero servir más que nunca. Señor, quiero apasionarme con vos más que nunca. Quiero que me llenes con tu gracia, con tu Espíritu Santo. Quiero servirte más que nunca. O sea, que Él siga siendo nuestra pasión de cada día. Y si hay situaciones, porque todos vivimos situaciones, todos tenemos
cosas que pasan por nuestra cabeza, preocupaciones heredadas o preocupaciones de decisiones mal tomadas, pero ahí está el Señor. ¿Ah? Ahí está el Señor para auxiliarnos, ahí está el Señor para acompañarnos, y este Dios que más lo conoces, más se agiganta, más lo conoces, más poderoso es, más cerca estás de la luz, más te enamoras de él, ¿no? Vamos a orar para hacer el cierre, ¿te parece? Orar por todos los que están en vivo y en directo, orar por los que lo van a ver después al programa. Seguramente vamos a tener que hacer alguna actividad como para sumar otra nota más, pero que tu mazo, como el libro de evidencias que exigen un veredicto, se baje y vos puedes decir: Señor, te amo más que cuando empezamos a estudiar evidencias cristianas. ¿Ah? ¿Les parece? ¿Oramos? Bueno, Señor, gracias. Gracias por tanto que nos has regalado. Tanto ha sido tu amor, tanta tu misericordia, tan perfecto tu plan. ¿Cómo no amarte y no ponerte en primer lugar en nuestra vida? Señor, queremos servirte en el lugar donde nos has puesto, florecer, crecer, cumplir el propósito para el cual nos escogiste. Señor, gracias por ser parte del INE. Gracias por esta materia que trajo más fe, más luz, trajo aires nuevos. Ante tanta falsa teoría, tu nombre se levanta, tu persona se agiganta y todo queda tan pequeño comparado contigo. Señor, gracias por amarnos y gracias por darnos el privilegio de amarte nosotros también. Ponemos nuestras vidas en tus manos, que sigas trabajando en nosotros. Señor, queremos servirte apasionadamente, mejor que el primer día que te conocimos. Dejamos todo en tus manos, Señor. Amén y amén. Bueno, muchachos, les mando un abrazo. Que el Señor les bendiga. Espero que tengamos invitados, al menos uno. Digo, tengamos, como que va a haber un ramillete de gente. Al menos uno que tengamos para poder hacerle preguntas y aprender mucho juntos acerca de plantación de iglesia. Bueno, despídanse, digan algo, digan chao, al menos. Acá hay una mano levantada. Bendiciones, Pastor Samuel. Un abrazo a la distancia. Gracias, Ariel. Bendiciones. Bendiciones, Chao, que pastor, estés hasta bien. luego, nos vemos. Chao, hasta grupo. luego. Pastor. Nos vemos. Saludos, mis hermanos, bendiciones a cada uno de Hasta ustedes. luego. Bendiciones. Guys.